Antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me regales un me gusta. Me ayudarías muchísimo. Sin más que decir, comenzamos. Desde niño, tuve una fascinación por los circos. Las luces, la música, los colores vibrantes, todo eso me parecía mágico. Pero también había algo en los circos que me inquietaba. Un sentimiento sutil, una sospecha oculta entre las risas y los aplausos. Como si, detrás de cada acto, detrás del maquillaje de los payasos y los trajes brillantes, hubiera algo más, algo que no debía estar ahí. Un secreto escondido tras la lona. Nunca imaginé que ese presentimiento se volvería una pesadilla real. Fue hace 5 años cuando todo comenzó. Acababa de salir de la universidad y buscaba trabajo. Cualquier cosa. Terminé aceptando una oferta como ayudante en un circo itinerante llamado Circo del Silencio. El nombre me pareció extraño desde el inicio, como una contradicción. Un circo, por naturaleza, era bullicioso, lleno de música, risas, exclamaciones. ¿Por qué llamarlo así? No pregunté mucho. Necesitaba el dinero. El circo se instalaba en pueblos pequeños, lejos de las ciudades, donde las atracciones modernas aún no desplazaban a los espectáculos clásicos. Desde el primer día, noté que todo ahí funcionaba de una forma rara. Los trabajadores apenas hablaban. Se comunicaban con gestos o susurros. La música en las funciones era en vivo, pero interpretada con una lentitud macabra, casi fúnebre. Los animales, pocos, se veían desnutridos. Los payasos no reían. Uno de ellos, en particular, me ponía los pelos de punta. Usaba un maquillaje blanco deslavado, con una sonrisa roja dibujada que se escurría hacia el cuello. No decía ni una palabra, solo te miraba, con esos ojos oscuros, fijos, como si intentara leerte el alma. Pronto descubrí que el circo solo trabajaba de noche. Nunca se hacían funciones con luz solar. Y lo más extraño, cada vez que llegábamos a un pueblo, los ancianos cerraban sus casas temprano. Algunos, al ver el cartel del Circo del Silencio, cruzaban la calle para evitarlo. Un niño en un pueblo de Veracruz gritó que el circo se llevaba a los niños. Sus padres lo callaron de inmediato, pero el miedo en sus ojos no fue fácil de ignorar. La primera semana fue tranquila, al menos en apariencia. Yo ayudaba a montar las carpas, a limpiar las jaulas, a colocar las luces. Me llamaba la atención que nunca vi a nadie entrar o salir de los remolques donde dormían los artistas. Siempre estaban cerrados. Parecían vacíos, pero cada noche, al iniciar la función, todos aparecían como fantasmas, perfectamente listos. Fue en un pueblo en la Sierra de Puebla donde las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, después de la función, mientras recogíamos, escuché algo que me heló la sangre, un lamento, suave, como un gemido de dolor. Provenía de una de las carpas laterales, la que nadie usaba. Me acerqué sigilosamente. La lona estaba cerrada, pero el sonido continuaba. No sé por qué, pero decidí abrir. Al levantar la lona, me encontré con algo que no debería haber estado ahí. Había una jaula, grande, oxidada. Dentro, un niño. Tendría unos 8 años, sucio, asustado. Al verme, se lanzó hacia los barrotes. Quise ayudarlo, hablarle, pero en ese momento sentí una mano fría en mi hombro. Me giré con el corazón en la garganta. Era el payaso, el mismo de la sonrisa desdibujada. No dijo nada, solo me miró. Me quedé congelado. Luego, sin hablar, bajó la lona y me empujó suavemente, obligándome a salir. Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté buscar al niño. La carpa estaba vacía. La jaula había desaparecido. Nadie quiso decirme nada. Fue como si yo hubiera imaginado todo, pero no podía haberlo soñado. No era una pesadilla. Lo vi, escuché sus gritos. Desde ese momento, empecé a notar cosas que antes me parecían irrelevantes. Cada vez que llegábamos a un nuevo pueblo, alguien desaparecía. A veces un niño, otras veces un adulto. Nunca más de uno por lugar. La policía hacía preguntas, pero nadie sospechaba del circo. ¿Cómo iban a hacerlo? Nosotros llegábamos, dábamos el espectáculo
y partíamos la misma noche. Era perfecto, un patrón invisible. Seguí por miedo, por desesperación, hasta que llegamos al pueblo donde cambió todo. El lugar se llamaba San Ramón de las Cruces, un sitio perdido entre montañas, apenas 100 habitantes. Cuando llegamos, sentí algo extraño. No era miedo, era expectativa, como si nos esperaran. Montamos todo como siempre. Esa noche, mientras preparábamos la función, noté que los soldinos no se escondían. Al contrario, estaban allí, en las gradas, casi todos, silenciosos, mirando con una fijeza que no supe interpretar. La función comenzó. Primero los acróbatas, luego los malabaristas. Cuando salió el payaso, el ambiente cambió. Algunos soldinos comenzaron a murmurar. El payaso hizo su número habitual, pero noté que esta vez no usaba los mismos movimientos. Hacía señales, movimientos precisos, como un ritual. Las luces parpadearon, la música se hizo más lenta. Algunos soldinos comenzaron a levantarse, y entonces lo vi. En el centro del escenario, apareció una figura que jamás había visto antes. Era difícil de describir. Parecía una mujer cubierta con un manto negro. Flotaba, no caminaba. Sus manos eran huesudas, blancas. Su rostro estaba oculto tras un velo. Los artistas se arrodillaron al verla, todos, incluso el dueño del circo. Yo me quedé paralizado. Los soldinos también se arrodillaron. La mujer extendió la mano. Un niño del público comenzó a gritar. Lo estaban llevando al centro. Lo ofrecían. No pude más. Grité. Corrí hacia el escenario. Intenté detenerlos. Uno de los forzudos me golpeó, pero logré zafarme. Cuando llegué al niño, la figura me miró. No tenía ojos, pero me miró. Sentí que me arrancaban el alma. Desperté horas después, tirado en el campo. El circo ya no estaba, ni el niño. Nadie me creyó. Fui a la policía, nada. Fui a la prensa, nada. Los pueblos por donde pasamos decían no recordar el circo. Ni siquiera había registros, como si nunca hubiera existido. Pasé años buscando, reuniendo pistas. Encontré otros como yo, sobrevivientes, antiguos trabajadores, todos con historias similares. Nadie habla, nadie quiere recordar. Ahora, después de todo este tiempo, lo encontré. El Circo del Silencio volvió. Está en un pueblo al sur. Hoy pienso entrar una vez más, pero no como trabajador. Esta vez, voy armado. No permitiré que lo sigan haciendo. No dejaré que otra alma inocente caiga en sus manos. Si estás escuchando esto, y alguna vez ves una carpa oscura, sin música, con un cartel viejo que diga Circo del Silencio, corre, no mires atrás, y nunca, jamás, entre solo. Continuamos ahora con el segundo relato. Espero que lo estén disfrutando. Gracias por continuar viendo. Siempre odié los circos, no por miedo, ni por trauma infantil, no. Era simplemente esa mezcla repulsiva de olores, de gritos artificiales, de música chirriante que se colaba bajo la piel como un insecto venenoso. Sin embargo, cuando recibí la carta, una hoja amarillenta escrita a máquina, sin remitente, supe que debía ir. Decía, vuelve, el Circo Elíseo tiene una última función. Solo tú faltas, entrada incluida. La leí 3 veces. No recordaba haber estado en ese circo jamás. El nombre no me sonaba, pero había algo hipnótico en la invitación, como si la tinta misma me hablara, y como si no tuviera control. Hice las maletas esa misma noche. El lugar estaba a más de 400 kilómetros, en un paraje rural sin conexión, rodeado de bosques y lomas. Me tomó más de 8 horas llegar en autobuses desvencijados y una última caminata por un sendero de tierra. El día estaba nublado, como si el sol evitara mirar. Al final del camino, apareció el circo, una carpa descomunal, blanca con rayas rojas desteñidas, decorada con banderines apagados que se agitaban sin viento. No había autos, ni luces modernas, ni ningún sonido, pero la carpa estaba ahí, viva, como si me hubiera estado esperando. Caminé hasta la entrada. Había un viejo portón de hierro forjado, completamente abierto. A cada lado,
Dos estatuas, payasos grotescos tallados en piedra, con sonrisas partidas, una con los ojos vacíos, la otra con una lágrima pintada en sangre. Sentí un estremecimiento, pero crucé. Al interior, el mundo cambió. No había gente, y sin embargo, el circo vibraba con vida. Se escuchaban murmullos, risas apagadas, pasos en la distancia. El aire olía a dulces podridos, a madera húmeda, a maquillaje viejo. Me adentré más. La carpa principal parecía respirar. Entré. El interior era inmenso, mucho más de lo que debía permitir el espacio físico. Las gradas se alzaban en círculos imposibles. No había público, pero sí una luz tenue sobre la pista central. En el centro, una silla, una sola. Me senté. Las luces se apagaron. Comenzó la función. Un tambor retumbó en la oscuridad, luego otro. Después, una voz. No una voz humana. Sonaba, quebrada, como si muchas gargantas hablaran al mismo tiempo. Bienvenido al Circo Elíseo, donde la memoria arde y la realidad sangra, donde los que han olvidado vienen a recordar. Entonces apareció el primer número, un malabarista sin brazos, lanzando cuchillos invisibles al aire. Cada cuchillo caía en el suelo con sonido real, pero no los veía. Después vino la contorsionista, que se doblaba al revés, gritando entre cada giro. A medida que su cuerpo se quebraba, su rostro se parecía más al mío. Y luego, el mago. Usaba una capa azul llena de símbolos arcanos. Se acercó a mí sin moverse. Solo apareció. Me tendió un espejo. Cuando miré, no vi mi reflejo. Vi a un niño, yo, llorando frente a un ataúd. Vi a mis padres peleando. Vi fuego, una habitación ardiendo, una caja de madera calcinada. Retrocedí, pero el mago ya no estaba. La pista volvió a oscurecerse. Intenté salir, pero la carpa había cambiado. Ya no había puertas, ni gradas. Solo túneles infinitos de tela. Caminé, corrí, grité. Cada paso me llevaba más profundo. Empecé a encontrar carteles, zona de los recuerdos. El laberinto del yo. Atracción final, el payaso del olvido. Comencé a escuchar aplausos. A lo lejos, lentamente, como si el público estuviera bajo tierra. Empecé a sentir que la carpa no estaba hecha de lona, sino de piel. La tela se movía, palpitaba, sudaba. Tocarla me dejaba la mano pegajosa, temblorosa. Vi puertas pequeñas que llevaban a cuartos oscuros. En uno, había un niño mirando una televisión estática. En otro, una mujer lloraba sobre un plato vacío. En otro, una figura con mi rostro escribía esta historia en una máquina antigua, repitiendo cada palabra que yo pensaba antes de escribirla. Cerré esa puerta, seguí avanzando. No había tiempo, no había relojes, mis pies sangraban. No tenía hambre ni sed, solo miedo, pero un miedo que se sentía familiar, como si siempre hubiera vivido dentro de este circo. Finalmente llegué a la pista otra vez. Estaba vacía. Solo había un ataúd de cristal. Dentro, un cuerpo. Me acerqué. Me vi a mí mismo, dormido o muerto. No lo sabía. Alrededor, los artistas me aplaudían. El payaso del olvido apareció. No caminó, flotaba. Su traje era rojo y blanco, pero su rostro era idéntico al mío, desfigurado. Su boca tenía una costura, pero hablaba dentro de mi mente. ¿Ya lo recuerdas? Y entonces todo volvió. El accidente, el fuego, el circo. Yo estuve aquí antes. Fui el único sobreviviente del incendio que mató a toda la trupa hace 20 años. Pero nunca lo superé, nunca recordé. Este circo nunca se fue. Se escondió en mi mente, y ahora regresó para terminar el acto. La realidad se rompió. Me vi en la pista, al mismo tiempo que me vi en las gradas. Me vi de niño, de anciano. Me vi morir, me vi nacer. Todos los tiempos estaban ahí. La función final comenzó. Todos los artistas entraron. Uno por uno, me tocaban el hombro. Cada toque me robaba un recuerdo. Mi nombre, mi madre, mi voz, mi miedo. Hasta que no quedó nada. Solo yo, sin yo. El público invisible aplaudió. El payaso hizo una reverencia. Todo se apagó y desperté. Estoy en casa, en mi cama. Todo es normal. El circo fue solo un sueño. Eso me dicen, pero no lo siento así. Cada vez que cierro los ojos, escucho los aplausos. Cada vez que me miro al espejo,
Mi reflejo parpadea un segundo después. Hoy llegó otra carta, la misma, igual. El circo Elíseo tiene una última función. Solo tú faltas. Entra incluida. Pero esta vez, al reverso, una línea más. No puedes salir de donde nunca te fuiste. Y al fondo, en mi armario, entre las sombras, veo una carpa, pequeña, roja y blanca. A continuación nuestro último relato, espero que lo disfruten. Desde niño, los circos me habían parecido lugares mágicos, llenos de luces, risas y asombro. Por eso, cuando llegó a nuestro pueblo el Gran Circo de las Maravillas Olvidadas, no dudé en apuntarme como voluntario. Necesitaban ayuda para montar y desmontar, y la promesa de ver los espectáculos gratis era demasiado tentadora para un joven de 17 años. Al principio, todo fue emocionante. Conocer a los artistas, ver los ensayos, el olor a palomitas y serrín, era como vivir dentro de un sueño. Pero a medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, comencé a notar cosas extrañas. El circo se había instalado en un terreno a las afueras del pueblo, un lugar que los más viejos decían que estaba maldito. Durante la noche, cuando todos dormían en las caravanas, escuchaba ruidos. No eran los típicos crujidos de la madera o el viento, eran susurros, como si muchas voces hablaran en un idioma incomprensible. A veces, provenían de la carpa principal, otras, de la zona donde guardaban los animales, aunque estos siempre parecían inquietantemente silenciosos. Una noche, no pude conciliar el sueño. La luna llena proyectaba sombras alargadas y grotescas sobre el campamento. Decidí salir a fumar un cigarrillo, intentando calmar mis nervios. Caminé hacia la carpa principal, su lona raída moviéndose suavemente con la brisa. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché música. Era una melodía antigua, triste, como de una caja de música desafinada. No parecía venir de ningún aparato, era como si el aire mismo la vibrara. Movido por una curiosidad imprudente, levanté un poco el toldo y me deslicé dentro. La oscuridad era casi total, solo rota por algunos rayos de luna que se filtraban por los agujeros de la lona. El olor a humedad y polvo era denso, y entonces la vi. En el centro de la pista, bajo el tenue resplandor lunar, había una figura. Era alta y delgada, vestida con un traje de payaso andrajoso, su rostro oculto tras una máscara blanca con una sonrisa grotesca pintada en rojo. La figura se movía lentamente, como si estuviera bailando al ritmo de la melodía fantasmal que aún resonaba en el aire. Pero no había música ahora. Un terror helado me paralizó. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en la garganta. La figura giró lentamente, y aunque no podía ver sus ojos, sentí que me miraba directamente. La sonrisa pintada en la máscara parecía ensancharse, volviéndose más amenazante. Retrocedí lentamente, tropezando con los bancos vacíos. Cada ruido que hacía parecía amplificarse en el silencio espectral de la carpa. Llegué al borde de la lona y salí corriendo, sin mirar atrás, hasta mi caravana. A la mañana siguiente, intenté contarle a alguien lo que había visto, pero me miraron con escepticismo o con lástima, pensando que había tenido una pesadilla. Sin embargo, esa noche, los susurros volvieron, más fuertes, más cerca, y la melodía triste también regresó, flotando en el aire como un lamento. En los días siguientes, otros voluntarios también comenzaron a notar cosas, objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, la sensación constante de ser observados. Un viejo tramoyista, que había trabajado en circos toda su vida, nos contó historias sobre artistas que habían muerto en ese mismo terreno hacía muchos años, accidentes terribles y extrañas desapariciones. La noche antes de que el circo levantara su carpa para irse, me desperté con un grito ahogado. Alguien estaba parado junto a mi cama. Era la figura del payaso, su máscara blanca brillando en la oscuridad. No podía moverme, no podía respirar. Sentí una presión helada en el pecho, como si me estuvieran extrayendo la vida. Entonces, tan rápido como apareció, se desvaneció. Dejé el circo al amanecer, sin despedirme de nadie. Nunca volví a pisar un circo en mi vida. Aún hoy, a veces,
En la quietud de la noche, creo escuchar esa melodía triste y siento la mirada vacía de la máscara clavada en mi espalda. Será que yace enterrado bajo la lona caída del gran circo de las maravillas olvidadas, esperando a ser descubierto, y espero que nunca lo sea. Eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si llegaste hasta aquí, regálame un me gusta para llegar a más personas. Sin más que decir, yo me despido. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima.